¿Te has dado cuenta de que algunas preguntas incómodas revelan más que 1000 respuestas rápidas? ¿Qué pasaría si soltaras la prisa por entender todo y permitieras que las preguntas te transformaran? ¿Por qué damos tantas cosas por hecho sin detenernos a investigar por nosotros mismos? Las 10 preguntas de este video pueden cambiar literalmente tu forma de pensar. Cuando piensas por tu cuenta, te vuelves menos manipulable y más consciente. No necesitas respuestas inmediatas, necesitas profundidad. Las mentes libres se forman con preguntas, no con dogmas. Cuestionar no te debilita. Al contrario, fortalece tu criterio. Este video no te dará certezas, pero sí herramientas para pensar mejor. Quédate hasta el final, porque voy a formular 10 preguntas que te van a sorprender y que jamás vas a olvidar. Cuando hayas terminado de ver este video, tu vida ya no va a ser igual que antes. Las explicaciones demasiado fáciles suelen ser el terreno preferido de quienes desean manipular a otros. Por eso tantas sectas, religiones rígidas, partidos políticos y grupos ideológicos buscan ofrecer respuestas rápidas y absolutas. Una mente libre, en cambio, no se alimenta de certezas precocinadas, sino de argumentos sólidos. No porque algo esté de moda significa que sea verdad. No porque lo diga un profesor o un gurú. Significa que sea correcto. Pensar requiere paciencia. Por eso este video trae 10 preguntas para pensar. Recuerda observar la pregunta sin necesidad de resolverla ahora mismo. Deja que la pregunta haga su trabajo dentro de ti. Tal vez crezca una idea nueva. Tal vez simplemente deje una semilla para más adelante. Primera pregunta. Siempre me ha llamado la atención el hecho de que, para volar desde América hacia Asia, haya que pasar por Europa, cubriendo una trayectoria, a veces del doble, o hasta el triple de distancia y tiempo que si se volara, cruzando el Pacífico. Me pregunté cuántos vuelos cruzan el Océano Pacífico directamente. Esperaba encontrar decenas de rutas, quizás cientos. Pero lo que encontré fue sorprendentemente escaso. Pocos vuelos directos atraviesan el Pacífico de manera recta. Un ejemplo de esto es la ruta Los Ángeles-Tokio. Podrías imaginar que va en línea recta, atravesando el Pacífico. Sin embargo, la mayoría de esas rutas se desvía hacia el Ártico. No es lo que cualquiera esperaría al mirar un mapa tradicional. Otro caso llamativo es la ruta Santiago de Chile-Sydney. En línea recta, son unos 11.340 kilómetros, lo que equivaldría a unas 16 horas de vuelo directo. Y sin embargo, la mayor parte de los itinerarios reales añade escalas en Europa y Asia, desvíos y hasta 2 días de viaje. Aquí viene, por tanto, la pregunta. ¿Por qué no hay más vuelos directos sobre el Pacífico? ¿Es por seguridad, por meteorología, por logística aérea o por decisiones políticas? Ahora vamos con la segunda, que toca algo mucho más cercano: nuestra respiración. Respiramos unas 20.000 veces al día sin darnos cuenta. Podemos estar semanas sin comer, días sin beber, pero solo minutos sin respirar. Sin embargo, casi nadie aprende a respirar correctamente, y mucho menos aprende a meditar desde pequeño. ¿Por qué algo tan básico y vital no forma parte de la educación? Para poner esto en práctica, prueba ahora mismo a inhalar lentamente durante 4 segundos. Exhala durante 6. Solo ese pequeño ajuste cambia tu estado mental en segundos. Y esta segunda pregunta nos muestra algo importante. A veces, lo esencial es lo que menos se enseña. Tal vez porque desarrollar una mente calmada es más poderoso que memorizar datos. O quizá porque una sociedad tranquila, consciente y centrada sería más difícil de manipular. Sea cual sea la explicación, la pregunta sigue abierta. Y como todas las preguntas profundas, no busca un culpable, sino una reflexión. Vamos ahora con la tercera pregunta. El mundo invierte cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial. La cifra supera el presupuesto anual de muchos países. Se invierte en crear máquinas que piensen más rápido que nosotros. Pero muy poco se invierte en mejorar la inteligencia humana. ¿No es curioso?
Sabemos que usamos solo una pequeña parte de nuestras capacidades mentales, y aún así, priorizamos construir sistemas artificiales antes que desarrollar nuestro propio potencial. Tal vez porque potenciar al ser humano lleva tiempo. Tal vez porque desarrollar criterio propio no genera beneficios inmediatos. O tal vez porque una sociedad con pensamiento crítico sería menos manipulable. Un ejemplo de esto es la meditación, que mejora atención, memoria y equilibrio emocional. Y aún así, sigue siendo marginada en muchos programas educativos. No me molesta la investigación en inteligencia artificial. Al contrario, creo que, sin duda, va a traer muchas cosas buenas para la humanidad. Lo que no entiendo es por qué se ignora la inteligencia humana. La pregunta es sencilla, pero incómoda. ¿Por qué no invertir más en inteligencia humana? ¿Qué pasaría si destináramos parte de esos recursos a expandir nuestra conciencia? Pasemos ahora a la cuarta pregunta, que toca el tema de la longevidad. Hay animales que viven cientos de años, incluso algunos que parecen no envejecer. El tiburón de Groenlandia puede vivir más de 400 años. Algunos organismos son prácticamente biológicamente inmortales, como la planaria, el tardígrado o la medusa Turritopsis. Y sin embargo, el ser humano, con toda su inteligencia y tecnología, vive una media de 72 años. ¿Cómo es posible que especies sin conciencia vivan tanto, mientras nosotros no? ¿Qué necesita nuestro cuerpo para vivir más? Más descanso, menos estrés, un ritmo distinto. ¿Por qué vivimos tan poco comparado con otras criaturas? Vamos con la quinta pregunta, relacionada con la información que recibimos. El mundo está lleno de todo tipo de eventos y cosas, tanto bellos y positivos, como hechos atroces, negativos, pero los medios suelen enfocarse solo en lo negativo. No porque no existan cosas buenas, sino porque en la facultad de periodismo les enseñan que el miedo vende más. Una sociedad asustada se mantiene distraída y controlable. Aquí la pregunta no es ¿por qué hay malas noticias?, sino ¿por qué se muestran casi exclusivamente malas noticias? ¿Qué efecto tiene eso en nuestra percepción del mundo? ¿Y en nuestra salud mental? A mí me gustaría ver noticias positivas. ¿Y a ti? ¿De verdad todos piensan que si un medio de comunicación difundiera noticias positivas, fracasaría? ¿No tendría público? Pasemos a la sexta pregunta, que es una de las más fascinantes. En 1969, el ser humano pisó la Luna. En 1972 se repitió. La tecnología de aquella época era miles de veces más limitada que la actual, y en aquella época solo había dos potencias con capacidad aeroespacial, Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Hoy existen, además de Estados Unidos y Rusia, múltiples países con tecnología avanzada. China, India, Japón, Agencia Espacial Europea y otros. Y sin embargo, no hemos vuelto a pisar la Luna en más de medio siglo. ¿Por qué? ¿Es un tema político, económico, logístico? Visualiza por un momento cómo ha evolucionado la tecnología desde 1972 hasta hoy. Teléfonos inteligentes, Internet, satélites, drones, inteligencia artificial, computación cuántica. Y aún así, la Luna sigue esperando una visita humana. Vamos ahora a la séptima pregunta, que se adentra en la teoría de la evolución. Según Darwin y Lamarck, las especies evolucionan para adaptarse. Las más fuertes prevalecen. Las menos adaptadas desaparecen. Según la teoría de la evolución de las especies, se produce una lucha por la supervivencia, de tal forma que los seres vivos desarrollan nuevas cualidades que traspasan a sus hijos para adaptarse mejor y ser más fuertes. Al cabo de un tiempo, la especie habrá cambiado con las nuevas cualidades. Según la misma teoría, hubo un antepasado común a los simios y al hombre. Se trataba de homínidos. Si el hombre ha desarrollado cualidades superiores, debería entenderse que las especies inferiores tendrán que desaparecer, puesto que la especie ha evolucionado. ¿Qué sentido tiene que sigan conviviendo con nosotros las especies inferiores como el orangután y el gorila?
Y esta pregunta todavía tiene una segunda parte. Si el chimpancé es el animal más parecido al hombre por compartir un origen común, ¿cómo es que se ha descartado utilizar órganos de chimpancé para su trasplante a humanos y, en cambio, se están descubriendo grandes compatibilidades con los órganos del cerdo? Vamos con la octava. Ya en la década de los 60, hace más de medio siglo, si usted era un objetivo a espiar, podían ver lo que usted estaba leyendo desde un satélite. En 2026, con tecnología cuántica, la posibilidad de control es alarmantemente mayor. Por ejemplo, con nuestro celular. Aún estando apagado, estamos constantemente geolocalizados. Se puede saber no solo lo que estás leyendo, sino quiénes son tus amigos, en qué gastas el dinero, cuáles son tus inclinaciones políticas, religiosas o sociales, y hasta lo que haces en el baño. Y ahora todavía más, con la proliferación de drones. Y aquí surge la pregunta 8. ¿Cómo es que con la tecnología reinante, donde las autoridades y la policía están en condiciones de saber dónde estamos y qué hacemos en cada momento, siguen proliferando las bandas criminales? ¿Y cómo es que estas bandas pueden adueñarse de países enteros? Vamos con la novena pregunta. La última tecnología en trenes nos ofrece un medio de transporte barato, limpio, de muy alta velocidad y con gran capacidad de transporte, tanto en cantidad de pasajeros como en transporte de carga. En algunos países ya circulan trenes a 500 kilómetros por hora y están en fase de pruebas trenes que circularán a 1000 kilómetros por hora. Un tren de solo 10 vagones puede cargar el equivalente a 100 trailers y si es de pasajeros, puede llevar más pasajeros que 100 autobuses. El tren es un buen transporte para distancia corta, pero para distancia larga es, sin duda, uno de los mejores transportes que existen, o incluso el mejor. Sin embargo, hay algunos países, por ejemplo, en América, casi sin trenes, y en los cuales todo el transporte se basa en el tráfico de vehículos particulares, taxis y microbuses, o autobuses, ocasionando un atasco permanente. ¿Por qué hay países donde hay tan pocos trenes e incluso países donde no hay ningún tren? Y aquí viene la décima pregunta. Hay eventos que han reunido la audiencia de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Por ejemplo, para presenciar un partido de fútbol o ver la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Y eso a pesar de posibles inconvenientes, como tener que levantarse muy temprano o acostarse muy tarde por la diferencia horaria u otras dificultades. La final del Mundial de Fútbol de 2022 en Qatar, disputada por Francia y Argentina, fue presenciada en directo por 1.500 millones de personas. ¿Se imaginan cuál sería el resultado si 1.500 millones de personas salieran en todo el mundo a protestar? Por ejemplo, por la baja calidad de las medicinas, exigiendo que éstas sean más eficaces y tengan menos efectos secundarios, o para pedir mejor infraestructura de transportes o exigiendo la dimisión de gobiernos corruptos o dictatoriales? Indudablemente, la fuerza de tanta gente unida tendría alguna consecuencia. Surge entonces la pregunta, ¿por qué es tan difícil creer en la posibilidad de que 1.000 millones de personas salgan a la calle para exigir una mejor calidad de vida y, en cambio, es muy fácil congregar a 1.000 millones de personas para, por ejemplo, ver un partido de fútbol? Y estas son las 10 preguntas para pensar. El objetivo no es difundir tesis conspirativas ni ningún tipo de tesis, porque este video no es de teorías ni de respuestas, es de preguntas. Yo no te ofrezco respuestas totales, absolutas. Eso lo hacen las sectas, los regímenes totalitarios y dictatoriales y otro tipo de entidades. Yo solo te invito a abrir la mente, a pensar y a que te permitas abrirte a la duda, ya que no todo tiene una explicación sencilla y evidente. Así que eso es todo por hoy. ¿Te animas a contestar alguna pregunta? Te invito a que aproveches la caja de comentarios para dejar tus respuestas aludiendo al número de la pregunta. Te animo también a que te suscribas a mi canal, si aún no lo has hecho, y a que compartas el video y le des like. Un abrazo y te espero en el próximo video.